En agosto 3 de 2009, el usuario de Twitter Brian Acton escribió: Facebook me rechazó. Fue una gran oportunidad en conectarse con personas fantásticas. Ya quiero ver la siguiente aventura en la vida. 5 años después, Brian Acton vendería su compañía WhatsApp por $19,000 millones a nada más que Facebook, la empresa que lo había rechazado unos años antes. Y así se creaba una historia más a la gran lista que existe de entrevistas que fracasaron y que terminaron en una historia completamente diferente. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues bueno, ha sido una semana movidita. De mi lado me tocó meetup con la comunidad de PHP, hablamos de Agile, coordiné una dinámica para el evento que viene de Tecnolatinas y pues la chamba de siempre, ¿no? Hasta me eché un blog anoche antes de este podcast y creo que ahora sí me toca dormir el fin de semana, pero no hoy, Osvaldo, porque hoy este tema sí se va a poner bueno y lo queríamos hacer nosotros solos porque a los dos nos apasiona. Pues creo que más que la pasión, yo le diría, híjole, es que es un tema, es bastante habitual en Tech Twitter, que es bastante habitual en el día a día de las personas que pasan por buenas experiencias, así como que por malas, que obviamente suenan más las malas, digo, porque toda historia debe tener un poco de drama. Entonces, que sí, definitivamente son las entrevistas en Tech, que aquí le pusimos, son pesadillas con Freddy Krueger, y basándonos y en algunas experiencias, creo que incluso propias y algunas que por ahí recolectamos, pues sí, no, sí puede llegar a sonar esto como una total pesadilla. Pero bueno, esto no sería Chile Mole y Tech si no pusiéramos un poco de datos, así que vamos, aunque es, como imaginarán, bastante difícil el hecho de que hablemos de entrevistas técnicas a nivel global, porque habría muchísimas preguntas, ¿no? De dónde vienen los datos, qué es una entrevista técnica y qué no es una entrevista técnica, quién recopiló datos de empresas privadas, ¿no? O sea, como que hay muchísimas incógnitas. Entonces, realmente no hay muchos datos, pero uno que a mí me llamó la atención, Mariano, fue uno de TripleByte, pues no sé si es reporte, no sé si lo consideramos reporte, pero más bien como un blog post, porque al final del día, o sea, ellos están promoviendo su servicio. Es una empresa reclutadora que trabaja con múltiples empresas de Silicon Valley. Entonces hace como que un blog post en 2015 que habla de que crearon 9 programadores hipotéticos de acuerdo a patrones de programadores reales que habían obtenido en más de 1,000 entrevistas. Entonces esta reclutadora trabaja realmente con, digamos, el top de compañías en Y Combinator. Ellos mismos dicen eso. No sé a qué se refiere con que sean las top, o sea, cuál sea su ranking, pero ellos dicen que son las top 25 compañías de Y Combinator. Nuevamente esto en 2015. Y entonces lo que hacen con estos perfiles falsos, con estos 9 perfiles falsos que crearon, es decirle, ¿sabes qué? Tu compañía de Y Combinator, ¿cómo ves a este candidato? Y les presentaron los 9 candidatos a estas 25 compañías, así como que mira este, y mira este, y mira este, y mira este. Y entonces lo que ellos concluyen es de que pues realmente pues, es un despapalle, o sea, porque no hay realmente ningún perfil que haya sido el indicado para ninguna de las 25 compañías diferentes. Ellos dicen que ningún perfil le gustó a más del 80% de las compañías y tampoco ningún perfil fue rechazado por más del 80% de las compañías. Entonces dice que hay un gran set de datos, pero que no llegan a nada. O sea, simplemente como que lo que está buscando cada compañía es totalmente diferente, a pesar de que todas estas compañías están en Y Combinator, ¿no? Y al final ya se supone que es de, digamos, de tecnología o innovación, no sé realmente cómo describir el enfoque de Y Combinator, pero bueno, ese es como que un poco del reporte que yo encontré, pero que nos da un poco de entrada a realmente decir que las entrevistas técnicas es un verdadero despapalle. Fíjate que sí. Fíjate que yo creo que los managers, ¿no? Los jefes, que es una palabra que a veces nos es incómoda decir. Estoy leyendo el libro de Radical Candor y dice, tenemos que decirles jefes a los jefes, ¿no? Estamos constantemente apostando por los candidatos incorrectos y estamos dejando pasar a los buenos, ¿no? Como decías de la historia de WhatsApp, hay muchas, ¿no? Está la del periódico de Kansas City que no contrata a un caricaturista llamado Walt Disney, o como cuando 30 equipos de la NFL deciden dejar pasar y no elegir a Tom Brady, que a la postre se vuelve uno de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, ese no es el objetivo realmente de este episodio tanto. Pero yo creo que sí, el proceso de entrevista, si lo hemos dicho
por encimita en muchos otros episodios, está roto y punto, ¿no? Pero yo, para que aquí no acabe el episodio y que yo sé que soy parte del problema, te voy a decir algunas otras cosas, Osvaldo, ¿no? O sea, la neta, creo que no nos estamos haciendo bien cuando siempre estamos buscando el cultural fit, porque a lo mejor estamos pensando nada más o estamos descartando a otros empleados y en lugar de estar buscando a personas que den buenos resultados, y ahí creo que es en donde tenemos que ampliar un poquito la mente. También a mí me parece que hay un exceso de problema en todos estos cursos, pláticas, podcasts como este tal vez, incluso espero que no lo seamos, pero que nada más te enseñan a cómo desenvolverte en la entrevista, cómo armar un currículo, cómo trabajar en la empresa, cómo conseguir el trabajo de la empresa X o de la empresa Y. Y creo que estamos pasando demasiado tiempo capacitando a los candidatos y no capacitando a los entrevistadores, ¿no? Y es por eso que creo que el problema pues, no se está resolviendo, ¿no? Porque seguimos promoviendo las malas costumbres, que me incluyo yo, que he llegado a tener. Yo por ahí vi un estudio que decía que el 90% de los recién egresados que aplican a un empleo fingen en una entrevista, ¿no? O sea, que cuando te preguntan, oye, Mariano, ¿cuáles son tus debilidades? El perfeccionismo. O sea, ya estamos como preprogramados para ciertas cliché, respuestas. ¿no? Pues súper cliché. Pues sí, porque eso es lo que está esperando el reclutador escuchar de ti, ¿no? Entonces, realmente seamos realistas, todos estamos fingiendo. Ya las preguntas están muy ensayadas, insisto, o sea, el proceso de entrevista hoy está roto. Luego también nos gusta hacer preguntas abiertas, ¿no? Así como de, oye, ¿cómo, qué harías si estuvieras en una isla desierta, etcétera, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Y ahí estás intentando buscar ese cultural fit para ver si lo que te dice el candidato y él está fingiendo, ¿no? Volvemos al punto desde que te va a decir seguramente, no, pues yo quiero formar parte de un gran equipo, como ustedes, etcétera. Es justo lo que tú estás esperando escuchar. Y yo creo que de ahí es de donde está esto ya medio roto. No sé tú qué opinas. Sí, voy a retomar algunos puntos que comentaste, lo del tema de cultural fit. Y a mí, híjole, es que para empezar hay que dividir la entrevista en dos partes, ¿no? Sí. Lo que es la entrevista técnica y lo que es la entrevista, digamos, de soft skills, que realmente engloba muchísimas cosas. Que engloba el hecho desde que si un candidato o una candidata llega con una camisa que a ti no te gusta, ¿no? Por decir algo, tú mencionaste los Pats, y a mí me cagan los Pats, ¿no? Tom Brady, bueno, que antes estaban los Pats, ahora están los Buccaneers, pero a mí me caga Tom Brady, bueno, no me caga Tom Brady, me cagan los Pats, pero entonces es como que si a mí llegara con una camisa, a lo mejor eso inconscientemente ya hace que lo tome de un lado negativo. Y de esto es claro, neta, porque de hecho hay estudios que dicen que en los primeros segundos se toma la decisión de si la persona va a entrar o no. O sea, es cosa de segundos y no es algo que tú estés pensando que lo vas a hacer racionalmente. O sea, es algo inconsciente que sucede y que de hecho se habla en un libro que se llama Work Rules, del cuate que está en HR de Google. Entonces, hay muchísimo como que cosas inconscientes en el proceso de la entrevista, ¿no? Entonces hay que dividir esta parte de la entrevista técnica y la entrevista, digamos, general. Vamos a poner como que soft skills o general. Entonces, esta parte del cultural fit que entra en esto de soft skills y esta parte general, a mí en lo personal se me hace así como que choca este speech de tech, ¿no? De muchas empresas de tech, de que es que apoyamos la diversidad y apoyamos todos los pensamientos críticos, pero el proceso de selección es solo uno, güey, y entonces hacemos la misma entrevista todos. Es como que, a ver, me estás diciendo que tú apoyas la diversidad, que los pensamientos diferentes, que todo esto, pero la única manera de trabajar contigo es con el mismo proceso que haces a miles de personas. Es como que, pues, ¿dónde está la manera de pensar un poco diferente, no? Eso es para empezar como que lo primero que a mí me choca con temas de cultural fit, que al final del día es, ¿sabes qué, güey? A lo mejor el candidato falló en whiteboard, ¿no? Ya hablando en temas técnicos, falló en whiteboard, pues a lo mejor podría como que dar otra opción diferente, ¿no? O preguntarle al candidato, pero a lo mejor me estoy adelantando un poco en el tema. Y en el tema de que el proceso está roto de entrevistas, totalmente. Porque para empezar, ya en el lado técnico de la entrevista, lo que a mí me causa muchísimo ruido es de que en la entrevista técnica ponemos a gente técnica. Claro, porque van a hablar de algo técnico, pero la gente técnica no se prepara en temas de psicología. ¿Estás de acuerdo? La gente técnica está preparada en temas técnicos. Por ende, si el candidato o la candidata se pone muy nervioso o a lo mejor hay un patrón de que un psicólogo podría fácilmente, digamos, entender y decir, sabes que esta persona por aquí, o sea, se va a bloquear, no le hagas por ahí. Las personas técnicas como nosotros no sabemos eso. Nosotros hacemos nuestras preguntas técnicas y después falló. Y falló porque falló.
Y yo creo que del lado técnico sí está totalmente roto este proceso de la entrevista y creo que vamos a hablar un poquito más adelante de estas como que diferentes partes de por qué está roto. Por lo menos eso es como que ahorita mis comentarios generales de esto que tú dijiste. Sí, porque creo que ya me estaba yo aventando a las conclusiones bien rápido. Pero quería como que defender un poquito a lo mejor la perspectiva de estas empresas grandes y decir que, o sea, creo que una de las cosas que están intentando hacer es intentar tomar las decisiones, como tú dices, con datos, ¿no? Y no con feelings. O sea, pero creo yo que también, pues está también súper demostrado que el algoritmo está también bias, ¿no? O sea, que no, que claro, es engañable, que no es confiable. Entonces, yo creo que, digo, como empresa, sí te tienes que estar cuestionando constantemente de, ¿estoy trayendo a las personas correctas? ¿Estoy promoviendo diversidad en mi empresa a través de las entrevistas? ¿Cómo estoy entrenando a mis líderes a tomar una mejor decisión en las entrevistas? Al final del día, lo que buscas es que el candidato dé buenos resultados. Es muy importante que nos enfoquemos en cómo voy a evaluar a un candidato para que me dé buenos resultados y cómo como candidato le voy a demostrar a esta empresa que yo soy el que le va a dar los buenos resultados porque yo puedo. Pero es que ahí te va, o sea, porque está todo... Es que todo está en el aire porque qué es bueno, ¿no? Sí. O sea, desde ahí empezamos de qué es buenos resultados, porque ahí te va, yo lo que digo es, tenemos que ser muy realistas. A la hora de contratar, realmente se tiene que ser muy realistas y creo que ahí es donde fallan muchísimas empresas, donde incluso como tú dices, ¿no? Que uno es parte del problema. De repente se dice, ¿sabes qué? Necesito a alguien que haga talache de código. O sea, realmente la persona va a ser una posición de talachero, ¿no? De talachera, así, de haciendo pequeños bugs de arreglando pequeños bugs en Legacy Systems. Pero eso se traduce a una oferta de trabajo de buscamos un software engineer. Y en el software engineer te pones ahí que sepa esto y que sepa el otro, ¿no? Cuando realmente la necesidad de lo que buscabas en ese momento, pues era alguien que hiciera talacha. Entonces creo que también ahí sería, bueno, pues alguien que haga la talacha bien, ¿no? Entonces creo que desde ese proceso no somos como que realistas como a la hora de contratar, de decir, esta persona quiero que sea parte de este equipo y realmente a lo mejor no quiero que sea el mejor del mundo, solamente quiero que me ayude en esto, ¿no? Y como dices tú, y que lo haga bien. Y esa pequeña oración ya se vuelven 8,000 preguntas diferentes que, bueno, ¿qué es bien? ¿Y cuáles van a ser sus responsabilidades? ¿Y qué quiero que haga de esas responsabilidades? ¿Cuál estoy dispuesto a que tenga menos y de cuál otra más? ¿No? Entonces se vuelve, realmente el proceso de contratación se vuelve muy complejo. Y yo también, o sea, voy a estar como que brincando de los dos lados porque entiendo las empresas, o sea, muy grandes que, imagínate, reciben miles de aplicaciones, güey. Y pues por más que quieras tener un proceso adecuado, cuando te llegan miles de aplicantes, pues lo que quieres hacer es llegar lo más rápido posible al candidato o la candidata correcta, ¿estamos de acuerdo? Porque es tema de eficiencia. O sea, yo tengo una vacante abierta y quiero llegar de miles de currículums que tengo disponibles, quiero llegar a lo correcto. Entonces yo tengo como que mis patrones o mis algoritmos o mis búsquedas, buenas o malas o bias, pero las tengo y que a mí de cierta manera me funcionan. Entonces es como que estos dos lados de la balanza, ¿no? De que sí tenemos que tomar en cuenta también esa parte. Sí, y fíjate que a lo mejor ya, para no quedarnos aquí atorados por todo el episodio, hablemos a lo mejor un poquito con respecto a qué técnicas hay allá afuera, ¿no? Y a lo mejor empecemos a evaluarla, ¿no? Tú decías hace ratito, y te voy a dejar a lo mejor que tú le expliques, el tema del whiteboard, que creo que a México ha llegado tarde. Es un tema que... Para variar, ¿no? Para variar. Para variar. Para variar. Sí, güey, sí, pues llegó definitivamente muy tarde. Yo sí soy fan del whiteboard, la verdad, porque he tenido mejores experiencias. Bueno, como entrevistador, he tenido mejores experiencias con candidatos a la hora de que le pones un whiteboard. Porque ves simplemente si la persona puede codear o no. Ahora, yo sí estoy algo ya en contra cuando llegas con entrevistas en whiteboard muy complejas. Porque pues neta no conozco muchos ingenieros de software o con los mejores ingenieros de software que Oye, Osvaldo, pero si les explicas tantito cómo es una entrevista de whiteboard, antes de ver si es compleja o está fácil. Qué bruto, ¿verdad? Sí. No, pues miren, para los que no les haya tocado o nomás hayan escuchado, el whiteboard es simplemente el pintarrón, ¿no? El clásico pintarrón
que te dicen, tengo este problema técnico, ¿cómo lo harías tú? O haz, no sé, o qué algoritmo utilizarías para resolver este problema, y tú en el pizarrón vas elaborando tu racionamiento, vas explicando qué estás haciendo y vas haciendo ya sea pseudocódigo o arquitecturas o etcétera, etcétera. Entonces esa es como que la prueba de whiteboard. Y para los que... Vilmente te ponen frente a un pizarrón con un plumón y te dicen, dime por qué WhatsApp no se cae, ¿no? Cosas así. Sí, exactamente, ¿no? O cómo resolverías tú este problema que ya está ahí, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta la prueba, la verdad, pero hay un gran pero, no es para todos. O sea, de eso, las primeras veces que lo empecé a utilizar, me di cuenta de que hay personas que les estás pidiendo realmente mucho, porque ahora resulta que el developer que quieres contratar no solamente necesita saber el conocimiento técnico, sino que necesita saber explicarlo. Ese es otro skill. Me disculpan, pero ese es otro skill. O sea, que un developer sea muy bueno en el ámbito técnico no quiere decir que sea bueno explicando. Eso es para empezar. Ahora, otro tema es de que, a ver, Mariano, si yo me siento atrás de ti, güey, a ver todo lo que estás haciendo tú, todo lo que estás haciendo en tu día a día, pues claro que de momento te vas a incomodar. Es un proceso incómodo, no conoces a las personas. Es un proceso totalmente diferente que juntes a tu equipo y digas, ¿sabes qué? Hay que revisar esta arquitectura y pimponeamos ideas y te pones en un pintarrón y todo el mundo está con un pintarrón echando ideas, a que le digas, resuelve este problema tú solo, güey, yo te voy a estar viendo y juzgando. Pues, y no, con este plumón. Claro, o sea, sí, o sea, entonces... Túnica arma. Y, o sea, y eso de que dicen, es que te echamos tips. A ver, güey, yo soy de la idea de que hay que usar el whiteboard, sí, pero solamente si el candidato lo acepta. Si no lo acepta, deberíamos de buscar otra opinión, otra opción para que realmente el candidato se sienta cómodo, porque no todo el mundo lo va a hacer. Ahora, esa es mi opinión. ¿Cómo ves tú, Mariano? Creo que tienes razón. O sea, creo que yo, o sea, por lo que he estado leyendo, muchas veces no es la mejor forma de medir el desempeño, ¿no? Es una forma de poner a alguien en una situación incómoda, que es muy probablemente algo que va a vivir en el trabajo, pero que no te garantiza que el candidato no sepa o que no va a hacer bien su trabajo, bien entre quotes, ¿no? De ya trabajando. Entonces, sí creo yo que no debe ser, o sea, es una técnica para conocer al candidato, no debe ser tu único factor, ¿no? Creo que yo lo que en general en una entrevista lo tienes que combinar con otras. Yo personalmente, una que a mí me gusta y a muchos no les gusta y hay gente que abiertamente me ha dicho, pues no quiero. Yo les ponía, yo una de mis dudas era, o los pongo a hacer un algoritmo, ¿no? En una de estas plataformas automatizadas, o los pongo a que resuelvan un CRUD, ¿no? Un CRUD de cierto problema en donde yo les mando 2 pantallas y que tienen que hacer casi que el CRUD y que se graben. Y a mí más que nada lo que me importa, o lo que yo le platico a recursos humanos, a mí me importa verlos la primera hora o 2 horas trabajando, ver cómo resuelven los problemas, ¿no? Se buscan en Google, cómo soportan como la frustración, ¿no? O sea, qué tipo de cosas hacen para ir resolviendo el tema, porque pues así o sea, la mayoría de la gente pues termina atorándose con algo, una configuración del servidor, etcétera, y el punto es como cómo lo vas resolviendo, ¿no? Entonces, yo no evalúo como con 10 al que lo termina en media hora o en 1 hora y con 3 al que se tarda un día. Yo más que nada mido el esfuerzo y me ha pasado de muchas entrevistas, una que recuerdo mucho y platico mucho, uno de nuestros mejores empleados, literal llevaba ya como 3 horas y me dice, ¿sabes qué? No puedo, necesito desconectarme, necesito salir, necesito intentarlo y déjame, yo te lo resuelvo de aquí para mañana, ¿no? Era una entrevista en la noche y le dije, adelante. A la mañana siguiente lo primero que recibí fue la grabación diciendo, aquí está, necesitaba como que tomarme 1 hora, ya lo resolví. Yo dije, perfecto, o sea, justo esa es la clase de candidatos que busco, la clase de empleados que busco, que no es el que lo puede hacer de 1 a 10 en un solo paso, sino que va a encontrar problema y va a intentarlo y va a tener esa resiliencia para sacarlo, ¿no? Entonces, pero aparte, para mí y perdón por interrumpirte, pero aparte es muy importante porque él resolvió el problema, pero lo resolvió a su manera. Y ahí es donde entramos en el tema de las entrevistas técnicas. ¿Cuántos pensamientos diferentes o maneras diferentes tenemos de trabajar cada quien? Este candidato por lo menos supo en qué momento, no sé si era candidato o candidata, pero que se bloqueó y que dijo, ¿sabes qué onda? Mejor cancelo todo esto porque ya sé que no voy a dar más y necesito como que arreglarme. Eso la verdad es algo muy importante en un candidato. O sea, para mí es en ese momento donde sabes de que, güey, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto si lo voy a hacer todo mal? ¿Sabes qué? Mejor cut y me arreglo. Pongo mis cosas en orden, ¿no? Pongo mis cosas en orden y luego ya, ¿no? Ya le sigo.
O sea, es totalmente válido y es algo que yo creo que en las entrevistas se debe de promover más, porque de hecho cuando yo estoy entrevistando siempre les digo, si en algún momento sientes que te bloqueas, o sea, de que no te dé pena decir que, sabes que dame 5 minutos o déjame tomar agua o me salgo, ¿no? Como dices, pues yo siempre se los digo eso, porque claro, o sea, es una entrevista y te vas a poner nervioso o nerviosa. Claro, exactamente. Esa es una de las formas que normalmente también ocurren en las empresas que te citan a programar o que te hacen desarrollar algo en remoto. Creo que una de las cosas feas que hacen algunas empresas o que se critica mucho es que te hacen trabajar en algo de esa empresa y que es considerado pues, como trabajar de gratis, ¿no, Osvaldo? Sí, yo no soy partidario de eso, o sea, de hecho, eso de que te vas todo un día a la empresa y codeas ahí con ellos, ¿no? O sea, creo que está bien que puedas hacer eso en algún punto más avanzado de una entrevista, pero así como que en un first approach no me late, ¿no? O sea, como por ejemplo esas compañías que son 5 o 7 rondas de entrevista, que a lo mejor la sexta o séptima, cuando prácticamente ya tienes la oferta, ¿no? Que puedas hacer eso, sí se me hace como que, ok, bueno, te la paso, pero que así como que, oye, hoy te voy a entrevistar, o sea, de tu experiencia en general, y hoy vas a trabajar conmigo, si es como que, ay, güey, o sea, pues, claro que no. A mí sí no me late ese approach. Y hay otros approaches, ¿no? O sea, el otro de los temas es el tema de los algoritmos, que es muy, muy común. Nosotros, además de usamos una prueba, por ejemplo, yo he trabajado con pruebas como estandarizadas, existen varios sistemas en donde puedes tú elegir de que voy a entrevistar a un candidato de Java, o un candidato de PHP, un candidato de backend, un candidato full stack, y te vienen con ciertas pruebas prearmadas en donde tú tienes que resolver un problema, ¿no? Y hay básicas, medias, altas. A mí sí me gustan, o sea, creo que sí te ayudan como que a hacer un filtro que, por ejemplo, no requiere la participación directa de un líder técnico y lo puede hacer completamente recursos humanos, pero volvemos al punto. Ese no debe ser el único factor, ¿no? O sea, nosotros lo tomamos en consideración, en mi experiencia lo hemos tomado en consideración como una calificación más a considerar durante tu contratación, pero no es la única, ¿no? Porque hay muchos factores por los cuales no vas a resolver algo, por muy obvio que sea, así sea un ordenamiento burbuja, y sí vas a, por ejemplo, hacer un CRUD, ¿no? O vas a lograr terminar un proyecto. Entonces, es importante que sí se preparen para eso, pero no es la única. No, bueno, para mí no considera como lo único que yo evalúo. Sí, mira, yo voy a contar 2 historias a manera personal. Una es de un candidato que le pregunté con qué versión estaba trabajando de un lenguaje de programación y me dijo uno que no existía. Yo dije, no, pues este vato sabe estar acostando con alguien del team porque esa versión ni siquiera, o sea, no existe. Me contestó varias cosas mal al punto de que yo estaba listo para cancelar la entrevista y dije, ok, bueno, ¿sabes qué? Último, vamos a hacer un ejercicio sencillo en el whiteboard. Cambiamos de la entrevista, digamos ya, o sea, estar platicando de temas técnicos al tema de código. Y fue el candidato que teníamos los ejercicios puestos, fue el candidato que los hizo más rápido. Y fue así como que hizo el primero así en chinga. Wow. Pum. Y yo dije, caray, a ver, este otro, pum, lo resolvió, pum. Se aventó todos los ejercicios que teníamos de whiteboard, cuando normalmente no los terminaban. En el tiempo pues, dábamos como 1 hora, algo así. Y fue así como que, ok, este vato definitivamente sabe codear, ¿no? Pero a la hora de él estarse, digamos, vendiendo, o a la hora de la entrevista técnica de hablar, pues fue pésimo, pero pésimo. Entonces yo dije, no, pues, o sea, este vato tiene, o sea, sí lo voy a contratar porque definitivamente sabe codear y fue el más rápido de todos, aparte. Esa es por un lado, y la otra historia que quisiera contar aquí es, una vez entrevisté a un candidato que me contestó, creo que es el único que me ha contestado todas las preguntas técnicas. O sea, así de que pum, tal, pum, tal, pum, tal. Y terminó siendo sacado del equipo donde yo estaba por performance. Tenía un muy buen conocimiento técnico, pero simplemente no tenía como que no podía enfocarlo ese conocimiento técnico como que al desarrollo de producto. Y eso fue, pues la verdad decepcionante, pero la verdad también fue como que abrir los ojos, ¿no? De que decir, ok, bueno, ¿en qué fallamos? Porque nos contestó todo lo que preguntamos, todo, nos lo contestó correctamente, pero ahí fue donde ya entró, yo creo que el tema de cultural fit y de todo este tema de entrevista general, donde fallamos nosotros, porque no falló él lo hizo bien, donde fallamos nosotros para identificarlo como que realmente era un fit correcto para el equipo. Entonces, creo que está bien complicado, ¿no? Y quería compartir esas dos historias porque efectivamente, pues no hay receta ideal.
cada empresa está experimentando y creo que aquí el mensaje, digo, a lo mejor apenas veíamos la mitad del programa, pero creo que el mensaje que yo quiero dar aquí es, mucha gente se está agüitando allá afuera porque lo batean, pues banda, nos batean a todos, ¿no? O sea, todos nos están bateando y en algunas ocasiones sí sabes por qué. En otras ocasiones es tu error, es nuestro error como candidato. Y en otras ocasiones, la neta, quién sabe qué pasó. Se alinearon ahí los planetas y las estrellas y no sé qué. Y pues no se armó. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que decepcionarse si no te contratan. O sea, obvio que todos ponemos nuestras expectativas, ¿no? O sea, también hay un tema que a veces, el otro día alguien lo mencionaba y yo no sabía que era a thing, ¿no? Que es a veces hay que parece que hay también una tendencia a aplicar a vacantes nada más por conocer el proceso sin realmente interesarse en esa vacante. Yo personalmente nunca lo he hecho. O sea, yo si voy a aplicar a un trabajo es porque lo que leí en la oferta de trabajo me llama la atención y si continúo el proceso es porque la entrevista inicial me gustó y así, ¿no? O sea, realmente yo, si no, pues lo mejor es también de mi parte ser muy profesional con la empresa, decir, la neta, tú y yo no somos cultural fit, ¿no? Y nos pasó, Osvaldo, o sea, realmente es una anécdota acá entre nosotros y que llegamos, yo quería trabajar contigo y dijimos, ¿sabes qué? La neta no somos cultural fit y no pasa nada, ¿no? Hoy estamos haciendo un podcast y está chido. Sí es muy importante ser muy honestos ahí también, ¿eh? Creo que el tema es también ver es que es un tango entre los dos, ¿no? O sea, siempre sí. Tienes que... O sea, creo que eso también se pierde de cierta manera en las entrevistas en México, por lo menos a mi manera de ser, de ver las cosas, perdón, de que quieres como que aplicar solamente a una empresa que a ti te guste, pero la realidad es de que tiene que haber una conversación abierta entre los dos lados. O sea, saber, ¿qué me estás ofreciendo tú y qué te voy a ofrecer yo? ¿No? Y creo que a veces esa conversación como que falla muchas veces del lado de que el candidato no pregunta mucho, porque a mí como me desespera de que, bueno, ¿y tienes alguna pregunta? No, güey. Sí. O sea, ¿cómo es posible, güey, que quieras aplicar un trabajo y no tengas dudas? O sea, neta, banda, eso sí, no mamen. O sea, y ahí no hagan las fake, ¿no? O sea, porque esa es otra oportunidad de hacer preguntas fake, ¿no? O sea, como para quedar bien con la empresa, para hacer que la persona que te esté entrevistando se sienta mejor. Yo sí te invito a que a lo mejor hagas una fake, ¿no? Para que la otra persona se sienta mejor, pero que también tú obtengas información, que digas, oye, me gustaría saber quién sería mi jefe, a quién le estaría reportando, cuál sería el tipo de proyectos que estaría yo participando, por qué tú crees que yo sería un buen candidato y poner también a la empresa en una situación que diga, ay cabrón, pues no, la neta no considero que eres un buen candidato, ¿no? O porque esto, ¿no? O sea, sí es importante pedir ese feedback porque ahí tienes esa oportunidad y no tienen por qué negártela, la neta. Sí, totalmente de acuerdo. Se me hace, de hecho, fíjate, algunos de los temas que aquí anoté, yo estoy muy de acuerdo me gusta mucho cómo piensa más bien Joel Spolsky, que para los que no lo conozcan es uno de los creadores de Stack Overflow. Y qué cosa tan extraña, que el sitio más grande para desarrolladores, y este vato realmente no cree en las entrevistas de algoritmos. De hecho, varias veces ha tuiteado sobre que, o sea, yo nunca he dicho, vaya, este error de producción, gracias que este vato sabía este algoritmo. Varias veces lo ha comentado. Y tiene una que le llama The Guerrilla Guide to Interviewing, que ya es algo viejo, la verdad, ya son algo viejos sus blog posts. Pero este cuate habla precisamente de que lo único que a él le interesa es como que más bien conocer al candidato, aparte de platicar con él y hacerle preguntas como que él lo resume en 6 partes, que es como que introducción, pues obviamente, ¿no? Pregunta número 2, una pregunta de proyectos recientes. 3, una pregunta sencilla de programación, y que de hecho este cuate es el que promueve mucho el de FizzBuzz, que si no lo conocen es una prueba bastante sencilla de que ¿cómo es? En pares va a escribir Fizz y en nones Buzz, y él dice, porque hay muchísima gente que llega y te dice que sabe programar, y ante esta prueba tan sencilla, ¿no? De que escriba FizzBuzz en ciertas condiciones, pues no lo pueden hacer. Y eso totalmente estoy de acuerdo con él. Y dice que una pregunta de pointers y recursión, ¿no? También sencillo. Número 5, ¿estás satisfecho? Y 6, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, lo mantiene bastante sencillo. A mí me causa un poco de ruido que la persona que ha construido una de estas plataformas tan grandes para developers no entra en algo tan complejo, ¿no? Y a mí otra también de las que me gusta bastante como que el proceso de entrevista es
el de Basecamp, el DHH, que para aplicar con ellos se me hace muy interesante porque ellos te piden que realmente, o sea, que les hagas como una carta de, oye, güey, yo quiero trabajar con ustedes por A, por B, por C y por D. Y yo sé que muchos en México se les ha de ser muy extraño, pero hay muchísimas empresas allá afuera donde lo que es el cover letter sí lo toman en cuenta. Sí. O sea, es muy importante y la neta yo soy de esa idea de los que ya estoy brincándome a ese lado, porque es, sí, güey, o sea, ¿por qué quieres trabajar aquí? O sea, ya entendí lo del varo, o sea, eso me queda bastante claro, pero fuera de eso, ¿por qué crees tú que podrías estar aquí con nosotros? Pues al final del día vamos a trabajar como que 1 o 2 años, o 3, digo, dependiendo de tu compañía, normalmente en tech es de 1.5 a 3 años el labor, entonces pues vamos a estar como que unos meses juntos, güey, pues échale ganitas, ¿no? Y explica por qué o qué es lo que quieres hacer en los próximos meses. Sí, fíjate que estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos gastando demasiado tiempo entrenándonos en cómo identificar un buen currículum, cómo crear un buen currículum y no en cómo crear un cover letter, cómo explicarle a la empresa que tú eres un buen candidato y cómo como empresa decirle a este candidato que tú a ese candidato lo estás buscando, ¿no? Creo que en algún momento se te iba a atorar decir el proceso de compra-venta y creo que al final del día así es, o sea, es un proceso de compra y venta en donde las dos partes están intentando venderse y comprarse de la mejor forma, ¿no? Al mejor precio incluso, con las mejores condiciones. Y es importante ahí poder cerrar lo más posible, ¿no? Sí. Yo leía perdón, Mariano, pero ahorita van a estar los del talento no se vende, nunca se vende nada, pinches comunistas, Nel. O sea, es capitalismo puro, o sea, tú ofreces horas de tu talento, horas de trabajo, ¿no? Y te van a pagar, o sea, eso es bastante sencillo, ¿no? No hay que ponernos también porque muchos así de que no, es que el talento lo están viendo como alguien sentado produciendo. Una transacción. Sí, o sea, pues sí, o sea, ¿qué quieres que se te diga? O sea, ese es al final del día, pero tú estás conforme con esa transacción. Esa es la diferencia. Sí, exactamente. Y en ese mismo sentido, otra de las cosas que yo veía que a lo mejor es un problema como entrevistador hacer estas preguntas es esa clásica de platícame un proyecto en, no sé, el más difícil o en donde tú resolviste un problema. Y ahí es un poco injusto comparar a Osvaldo con Mariano, porque Osvaldo y Mariano pues no han trabajado en la misma empresa, no han tenido los mismos proyectos y puede que el proyecto de Osvaldo sea como que mucho más emocionante que el proyecto de Mariano y no por eso, porque Mariano no ha tenido la oportunidad, es posible que Mariano no sea capaz de hacer igual ese trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que recomiendan es intentar también incluso poner las mismas preguntas, como en lugar de ser como preguntas que pueda, porque además estas preguntas, volvemos al punto, están ensayadas, ya sabes que te la van a hacer, entonces ya vienes así de, voy a hacer este proyecto, voy a platicar de este proyecto, cómo lo resolví, no, voy a quedar como el más chingón, ¿no? Entonces, no, mejor te voy a poner una pregunta en la que te diga, oye, ¿tú qué harías si ves al CEO gritando en medio de la oficina a un empleado de limpieza? ¿Tú qué harías? ¿No? Entonces, pones una pregunta situacional a dos candidatos, Osvaldo y Mariano, que muy probablemente no han vivido esa situación, a ver qué es la respuesta y cómo reaccionarían ellos ante ella. Y claro que las puedes poner en cosas un poco de tech, ¿no? Y pueden usar un poco de su experiencia para responder. Pero sí es importante que si estás evaluando a dos candidatos, intentes poner el piso parejo para que no haya... para que tomes la mejor decisión, la neta. Híjole, fíjate que ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo, ¿eh? Entiendo el punto de que debe de haber como que un ground de la entrevista, ¿no? Como que un nivel cero, donde haces preguntas, digamos, estándares a todos los candidatos. Pero yo sí soy de la idea de que cuando platicas con un candidato o una candidata, o sea, darle por su experiencia. Porque al final del día, con tus preguntas que son las mismas, por decir algo, y regresando a tu ejemplo, a lo mejor hay alguien que estuvo trabajando en software embebido, ¿no? Así como que muy core, ciertas integraciones muy, muy específicas. Y hay alguien que estuvo trabajando en Web APIs. Entonces, el core de los dos va a ser totalmente diferente. Entonces, yo por eso digo como que, ok, hay que hacer como que ciertas preguntas base, ¿no? A todos los candidatos y candidatas. Sí. Pero darle al candidato así como que, a ver, platícame de qué has hecho. Mis entrevistas van más por ese lado de, a ver, platícame qué es lo que tú has hecho, que te gustó, tus problemas más grandes y todo eso. Como que para empezar a entender su experiencia. Porque, pues, los CVs, la mayoría de las veces, o sea, están redactados
redactados, incluso con faltas de ortografía, que pues, dicen, no manches, güey, ¿cómo es posible que estés aplicando un trabajo? Ni siquiera te tomaste así como que 2 segundos para pasar esto por Google Docs o algo así para arreglar la ortografía, pero donde creo que a mí se me hace muy importante conocer la experiencia del candidato o la candidata, pero también como que qué le gusta y qué puede resaltar de eso, porque al final del día, para mí, la respuesta de una entrevista técnica es, me gustaría trabajar a mí con esta persona. Creo que ese es para mí el feeling total, ¿no? Y creo que esa pregunta se contesta solamente hasta que conoces un poco más a la persona. Estoy de acuerdo. Y fíjate que ahí creo que esa es la conclusión del episodio y la estamos dando de una vez, ¿no? O sea, al final en este proceso en este proceso de reclutamiento, en esta transacción de compra-venta, lo mejor es que tú te preguntes a ti mismo, después de todas estas técnicas que pude haber usado, ¿no? Pude haber usado whiteboard, pude haberlo puesto a programar, pude haberle hecho estas preguntas situacionales que no tienen nada que ver con su experiencia y la cual se las hice a las mismas personas, el mismo whiteboard, evalué su experiencia profesional, evalué algunas situaciones incluso personales, el cultural fit. O sea, creo yo que entre más diversa hagas esta entrevista, entre más factores pongas en esta decisión, es más probable que tú te des cuenta de, ok, sacó 10 y este sacó 9, ¿no? Ya que yo saqué aquí mis reglas de 3, pero realmente quiero yo trabajar con el del 9. Que intentes, claro. A lo mejor, espero que el del 9 no sea otro hombre blanco y sea una mujer, si sabes que logró, o una persona o sea, que estés generando un grupo diverso, ¿no? Espero. Al final queda siendo en qué necesita la empresa en ese momento en específico, bajo sus criterios, que quién sabe cuáles sean en ese momento, bajo si tuvo un buen día o un mal día el entrevistador. O sea, son como que un montonal de factores, por lo cual nuevamente, o sea, mi mensaje de esto es, neta, si falla en una entrevista técnica, hay que seguirse preparando, pero no se agüiten. O sea, es parte del deal, ¿no? El estar en estas entrevistas técnicas. Y Mariano, creo que tenemos unos minutos un poquito más de hablar de nuestras propias experiencias como candidatos. ¿Quieres echarte unas o quieres que me eche yo unas? Empiézale. Pues fíjate, yo nomás quería comentar una de que tuve una empresa que se llama Coolblue, que me hicieron una prueba de estas técnicas de que es contratiempo, pero o sea, que llegas a una plataforma. No me acuerdo qué plataforma era, pero fue de estas, y tienes 45 minutos para resolver este ejercicio, y ahí estás sudándole, ¿no? Y acá hay otros 45 minutos para resolver este otro. Y entre ejercicios creo que tenías como 15 minutos de descanso, y entre uno más difícil tenías creo que como 1 hora. Y entonces, pues sí está un poco estresante, y la neta es de que me rechazaron. Fue así como que no, güey, código no está de la calidad que queríamos. Y ahí fue cuando yo dije, ok, o sea, está chido porque para empezar me dieron el feedback, ¿no? Queríamos esto. Y entonces ahí fue cuando yo me empecé a meter a más temas, y luego me mandaron un correo personalizado donde decía, nosotros esperábamos que utilizaras más patrones de diseño, que utilizaras más esto. Yo dije, güey, o sea, neta, qué chido, porque esto fue cuando ya empecé a entender como que qué me hacía falta para una de esas posiciones. Entonces creo que es una de las que resalto, que yo sé que muchas empresas a lo mejor no han entrado a este nivel, o candidatos no han, a lo mejor les ha tocado esta experiencia, pero la verdad a mí se me hizo muy, muy chida esta experiencia. ¿Y tú, Mariano? Fíjate que realmente no he hecho tantas entrevistas yo participando, pero una que me acuerdo mucho me acuerdo de dos, una de Google y de Nearshore. Esa de Google fue para Google México. Y sí se me hizo chido. Ahí fue la primera vez que yo me enfrenté a un tema de whiteboard, ¿no? Eso ya fue hace ratito. Y me gustó, pero a la vez sí, o sea, creo que también el tema del whiteboard es cómo te sientes cómodo con otra persona, ¿no? Cómo te da los tips que decías hace ratito. Entonces, sí como que yo entré como que muy en frío, no la veía venir. Y ya como que tantito me pusieron en confianza y sí pude mejorar. Fui avanzando en los procesos. Las preguntas que me hacían me parecían interesantes. Eran incluso algunas preguntas situacionales que yo decía, ay, güey, pues no me había preguntado yo qué haría en esta situación, ¿no? O sea, a mí me dejó un sabor de conocerme incluso yo un poco más allá de poder pasar. Y en el caso de Nearshore fue lo mismo. O sea, me hicieron unas preguntas en un examen psicométrico que eran raras, ¿no? O sea, yo a la fecha no sé ni qué buscaban. Me decían como, ¿te gusta programar escuchando música? ¿Te gusta hacer esto con música o de pie o sentado? Y yo decía, ay, güey. Entonces, para mí fueron como procesos de descubrimiento, ¿no? En ninguna de las dos, en Nearshore sí me quedé, pero al final ya no, económicamente no me gustó.
De cómo cuelgas el papel de baño, ¿no? Al revés o hacia Sí, adelante. exacto. Al parecer hay una discusión acerca de eso. Sí, pero hay una patente al respecto, Osvaldo. Luego te la paso, para que dejen de discutir. Esas fueron como entrevistas que a mí sí me dejaron como un sabor de boca diferente, ¿no? Y no fue la típica entrevista de entonces cómo ves tu experiencia, etcétera. O sea, creo yo que parecía que estaban intentando algo diferente y por eso a mí sí me gustaron. Sí, fíjate que en ese lado, ese tema de psicométrica, bueno, no sé si son pruebas psicométricas o psicológicas, no sé cómo decirles, pero a mí hubo una que me hicieron que neta hasta me asustó. Neta, o sea, fue como que, oye, necesitamos que llenes antes de antes de cualquier tema Sí, o sea, como que después del primer screening me mandaron esta prueba psicológica, yo creo que para ver si no iba a matar a todos ahí un día que me dijeran que el baño estaba cerrado o algo así. Entonces me la mandaron y ya total pasé, hice esa prueba y luego pasé una técnica y luego pues yo ya me iba a ir de ahí, entonces pues ya le dije, ¿saben qué onda? Ya aquí ya nos armó. Y me dijeron, ok, ¿te gustaría saber los resultados de tu entrevista? Por si en algún momento quieres volver a aplicar. Y dije, Simón, a ver qué, yo nomás acá por chismoso, ¿no? Que también se me hizo mucho ese proceso, ¿no? De que te dijeran como que te gustaría saber todo tu feedback. Y dije, Simón, y ya me lo dieron y haz de cuenta que me empezaron a describir así de que no, pues no sé, tú duermes del lado derecho de la cama y tienes preferencia por esto y neta, o sea, me estaban describiendo un montón de situaciones, neta, muy, muy cañón, que, o sea, hasta el momento se me olvidó la prueba, el nombre de la prueba que me hicieron, pero neta estaba bien cañón esa prueba, o sea, realmente sí encontraron varias cosas que yo dije, wow. Si neta le hubiera preguntado a uno de mis mejores compas que me describieran ni lo hubiera puesto. Sí, que fíjate que algo curioso de esas pruebas, como para que no se desanimen, es que también nosotros cambiamos constantemente, ¿no? Claro. Esas pruebas, o sea, a lo largo de nuestra vida, quiero decir, ¿no? O sea, esas pruebas hoy muestran el Osvaldo de hoy, ¿no? Y sí es muy probable que tengan cierto nivel de razón, pero si Osvaldo se la hace el año que entra o en 2 años, es muy probable que él ya sea, a lo mejor antes le salió introvertido, y ahora es extrovertido, o ahora es introvertido. Van cambiando los resultados. No está mal que te conozcas y que te descubras, la neta. Ahora le va a los Pats. No es cierto. Nunca. Ahora le va a los Pats, ahora le va, ¿cómo se llama este otro equipo donde se fue? A los Buccaneers. A los Buccaneers. No, pero sí, o sea, y te digo, o sea, por eso yo siempre digo que las entrevistas técnicas, o sea, si ese día la persona que te iba a entrevistar se peleó con su pareja, no, pues obviamente va a llegar alterado a la entrevista y no te la va a cancelar, la mayoría no te la va a cancelar porque pues ya es su chamba, ¿estás de acuerdo? Y ahí va a llegar ya vayas, o sea, si fue un mal día o si incluso tú tuviste un mal día, porque por ejemplo, yo tuve la experiencia de apliqué a una empresa que sí me gustaba, pero neta fue una semana así brutalmente mala en temas personales, o sea, que mi cabeza estaba en otro lado y hasta pensé en hacerle reschedule. Y dije, no, pues me la chuto de una vez, ¿no? Ya, y obviamente la fallé, entonces ese es otro tip. Banda, si no están bien, digamos, personalmente o emocionalmente o algo así, neta, es preferible que digan, ahorita no, espérense tantito y que creo que no vas a dejar mentir, Mariano, cualquier empresa lo entiende, ¿no? Cuando les dices, oye, yo creo que sí. O sea, aguántame, ahorita no puedo. Caemos al punto de que hay empresas o hay personas que son muy exageradas en el sentido de que, ay, este currículum está feo, completamente descartado, o, ay, el candidato llegó 2 minutos tarde, completamente descartado. Güey, si la empresa es así, mejor ni trabajes ahí. O sea, creo yo, el otro día ponía alguien en un foro, ¿no? Oigan, ¿cómo ven este currículum? Del 1 al 10, ¿qué tan mal? Y yo, ¿qué tiene, no? Who cares? Entre conoce a la persona, el currículum, pues, lo podemos aquí criticar todo el día, pero, o sea, hay que ver un poquito más allá, ¿no? Porque si no te va a pasar lo que le pasó a Mark Zuckerberg, te cierras al después gastarte 19 mil millones de dólares, ojalá que yo los tuviera, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, que es una de mis quejas actualmente. Ahora, en las entrevistas técnicas resulta que estás buscando un developer que es diseñador, que le sabe a marketing y está activo en todas las redes sociales y entonces tiene como que los keywords necesarios, que es un tech guru porque sabe la librería o los frameworks que tú necesitas, que es activo en open source, que tiene su GitHub todo verde, que sabe explicar problemas enfrente de un whiteboard y es como que, a ver, güey, o sea, y estás buscando a alguien para la talacha, no mames. Entonces, sí. Ahí yo por eso digo, hay que ser realmente realistas del lado de la entrevista técnica de la persona que está contratando y también de la persona que está el que va a ser entrevistado o la que va a ser entrevistado, también ser muy realista, ¿no? Y de que en algún momento si la entrevista, la neta, está de la Berta,
diga, ¿sabes qué onda? Hasta aquí. Mejor no te consumas el tiempo, nadie te va a criticar. Si de repente, Sí, dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, yo no me siento cómodo, yo no me muchas siento gracias. cómoda, muchas gracias, exactamente, ¿no? Es pues, totalmente válido y creo que se necesitan más de ese tipo pues, Candidatos para de que aprendamos. candidatos, ajá, exactamente, que realmente llegan y te digan, oye, güey, o sea, neta, lo voy a hacer, pero tu proceso sí está bien de la chingada. Porque Sí. esa fue parte por ejemplo, en la compañía anterior que yo estuve, que sí les dije, oye, güey, o sea, lo voy a hacer, pero, neta, gran pero, esto que están haciendo sí está de la Berta, está muy culero. Y bueno, nuevamente eran las necesidades específicas de una compañía en el tiempo específico, evolucionó, ¿no? Se fueron cambiando ciertas cosas y pues bueno. Pero Mariano, creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? Que hemos estado desvariando de un poco y de todo. Sí, ahora sí hicimos un episodio completamente de Chile, Mole y Tech. Chile, mole y Yo entrevistas. sí, exactamente. Mira, mi conclusión sería que bajo tantos factores, ¿no? Que son cambiantes, ¿no? Empresas que ponen vacantes con cosas que realmente no son las que buscan, candidatos que tienen currículums que no demuestran realmente lo que buscan, que intentes mirar más allá, ¿no? O sea, como candidato yo te diría, aplica una empresa si ves que te llama la atención y deja que la empresa decida si tú eres un buen fit o no fit en el primer filtro, ¿no? Porque a lo mejor pues, ni describió bien la vacante por flojera, ¿no? Que era algo Claro. que platicábamos en otro episodio. Y como empresa, que te estés preguntando, o sea, mi forma de reclutar es la que me da los resultados que yo deseo. O sea, si tengo tanta rotación, la neta es que estoy haciendo las cosas bien, o si no consigo el candidato es porque estoy haciendo las cosas bien, no seré yo el que está mal. Y implementas alguna de las tantas cosas que mencionamos en este episodio, que como yo digo últimamente, es importante un poquito apretar todos los botones y ver cuál es el que funciona, ¿no? O sea, no hay una receta exacta para poder encontrar el mejor candidato, sino pues hoy no habría empresas que van ganándole a otras empresas, ¿no? No sería que Google esté perdiendo cierto mercado con Facebook o Facebook esté perdiendo cierto mercado con Amazon, etcétera, ¿no? Si hubiera una receta exacta, que te prepares. Y yo digo que es casi como cuando llamas al plomero, que llegas con su maleta con todas las herramientas, ¿no? Entonces, que te lleves en tu maleta todas las herramientas, porque no vas a saber cuál es la que te van a aplicar. Te pueden hacer un whiteboard, te pueden hacer un algoritmo, te pueden hacer esto. Entonces, es importante como profesionista siempre estar preparado. Eso déjalo de más, pero tampoco te estreses si no te quedas o no en la empresa que tú querías, ¿no? No pasa nada, va a haber más opciones, siempre. Sí, sí. Y sobre todo en tech, ¿no? Hay muchísimas opciones Sí. y yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo añadiría un punto antes de lo de que se preparen, es pregunten, gente, pregunten. ¿Vas a hacer una Sí. entrevista técnica? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, realmente eso para mí es crucial, ¿no? Así porque, digo, yo en las entrevistas, cuando voy a hacer whiteboard, se les dice a los candidatos o a las candidatas, vas a hacer una de whiteboard, ¿no? Ahora, no quiere decir que yo y Mariano seamos los expertos, a lo mejor nos están escuchando personas que entrevistamos y, mira, estos y Estos güeyes, güeyes, a mí ajá, me y entrevistó hablar. este Mariano y no me preguntó, no sé, es correcto. Sí, Sí soy yo. exactamente, porque nuevamente nadie tiene la receta perfecta, gente. Entonces, estas son nuevamente ideas, pero neta, yo lo veo del tipo de candidato y así como entrevistador técnico, neta, pregunten qué va a pasar durante esa entrevista técnica, de qué más o menos sería, o de qué va parte de la experiencia, o va a ser un whiteboard, o va a ser un live coding session, o sea, qué va a ser. Creo que eso quita muchísima ansiedad del tema cuando te dicen, pues, ¿sabes qué? Te vamos a ejecutar en whiteboard. Pues bueno, por lo menos ya sabes en qué vas a morir, güey. No, o sea, ya es como que, bueno, no, y no vas así Llevan el de, plumón rojo. ajá, y no vas así con la venda en la cara, por lo menos ya sabes dónde te ejecutan, entonces pues vas, ¿no? Y te preparas un poco, lees un poco de tips, ya, o sea, ya hay libros sobre cómo hacer entrevistas técnicas, entonces, otro lado, si no estás abierto tú a hacer un whiteboard, especifica tus razones, y creo que cualquier empresa debería de poder razonar, si realmente le interesan los candidatos, podría poder razonar y decir, ¿sabes qué? Este candidato prefiere que se le mande un ejercicio en casa. Por ejemplo, yo Sí. prefiero 1000 veces a que me manden un ejercicio en casa o que me hagan un whiteboard de arquitectura a que me hagan un whiteboard de algoritmos, güey. O sea, 1000 veces yo prefiero decirte cómo podría ser una arquitectura o que me digas, oye, por ejemplo, ese ejercicio de CRUD que tú dices, Mariano, que a mí también se me hace muy sencillo para conocer realmente los skills del candidato y decir, ok, güey, pero pues yo lo hago en mi casa, güey. Si quieres lo mando todo a mi GitHub. Porque si son de las empresas que piensan que, y si no lo hace él, la neta,
digamos que la prueba de fe, la prueba de fe y la confianza la tiene que crear la empresa primero, no el candidato, porque el candidato ya está poniendo la confianza al aplicar a esa empresa. Truchas. Sí. Entonces ya a la empresa le corresponde el igualar. Entonces si desde el principio ya está así como que, híjole, y si se lo hace el primo, ¿no? O la prima, o acá que está trabajando. Le voy a mandar ahora estas herramientas que le toman fotos, a ver si sí es el que está saliendo ahí. Ajá, sí. No, y hay unas que sí lo hacen, ¿eh? De hecho, la que yo conozco, una que conozco que usamos, te toma fotos como cada 5 minutos, ¿no? Y a mí personalmente me parece un poco incómodo y creo que sí es importante ajustar ahí el proceso, ¿eh? Sí, no sean BBVA, que ya ven que ahora pide datos faciales para nada, sean así, gente. Entonces hay que poner confianza de las dos partes. Eso no quiere decir que siempre van a llegar a los candidatos o candidatas buenos, siempre, digamos, está ¿cómo se dice? Este dicho del frijol, el frijol negrito en el arroz blanco, ¿cómo va? ¿No? Está un poco pero suena racista, así que no. Mejor nos dedicamos a otro dicho, pero sí, o sea, experiencias con malos candidatos y malas candidatas siempre va a haber también. Entonces, simplemente es tratar de mejorar todo un poco, ¿no? Y pues vámonos a Tech Twitter, Mariano, porque esto ya se acabó. No, espérame, Mariano. Quería cerrar con una historia que a mí me gustó bastante. Fíjate, de una entrevista que me topé, que vi que no tiene nada que ver con tech, de hecho, pero que quería comentárselas. Es un vato que se llama José Vega. Él es el background artist de la serie de Castlevania, la que está en Netflix, de la serie animada. Y él es un puertorriqueño que dice que su sueño siempre fue trabajar en Blizzard como concept artist, pero siempre, o sea, y el vato cuenta de cómo se levantaba así desde la madrugada a dibujar, porque pues tenía su trabajo, creo que era como bouncer o algo así, o sea, nada que ver, ¿no? Con el arte, pero, o sea, que tenía como que un montonal de cosas que hacer y que aplicaba y que lo bateaban y aparte año con año, ¿no? Y decía, pero es que, o sea, era mi sueño y lo seguían bateando y hay un momento donde él se da cuenta que el arte que a él le gustaba hacer no cuadraba con lo de Blizzard y entonces el cuate así como que llega esta epifanía. Revelación, ¿no? Ajá, esta revelación. No sé si le manda un correo o algo así, como que se da cuenta o platica con alguien de Blizzard y le dicen, pues sí, o sea, es que tu arte como que no va mucho con nosotros. Y dice, pero es que entonces el arte que a mí me gustaba hacer ya no era para la empresa de mis sueños y me di cuenta de eso. Entonces simplemente como que su sueño evolucionó, no cambió, sino que evolucionó a otra cosa porque dijo, ya descubrí lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y cómo me gustaba hacerlo y entonces ya termina y pues ahora está en esta producción de Netflix chingoncísima y tiene como que otras. Y creo que es lo mismo acá, ¿no? De que hay veces de que, no sé, por decir algo, todo el mundo quiere aplicar a Google y pues a lo mejor en el camino te das cuenta de que pues no era ahí donde estaba tu sueño, ¿no? Por decir cierta manera, ¿no? Y que puede cambiar otra cosa. Entonces también véalo a la hora de estar aplicando en entrevistas, que a lo mejor, y como dices tú, Mariano, todo es de temporalidad, que te rechacen ahorita no quiere decir que no 6 meses en el camino o al siguiente año o a los 2 años no vas a poder estar ahí. Sí, no, y ojalá Google y Coldblue y esas se arrepientan de no habernos contratado, Osvaldo, ¿eh? De hecho, Coldblue sí me habló de nuevo, güey. De hecho, hicieron algo bien chido, que es como que reevaluaron todos los candidatos y me ofertaron, pero pues ya ahí sí yo lo negué. Está bien. Eso pasa. Sí, digo, bastante. Pero vámonos. Vámonos a Tech Twitter, Mariano. Entonces ahí te va el que yo tengo, que es un tweet de Freddy Vega, que por si no lo conocen es el CEO de Platzi, y puso un tweet el día de ayer que me gustó bastante, sobre todo por el alcance que tiene Freddy Vega, que yo sé que es como que un love-hate relationship para muchos, pero sí, que dice lo siguiente: trabajar duro por sí solo no te hace crecer. Un latino trabaja 23% más horas que japonés, un japonés gana 4 veces más que un latino. Es aprender más duro por tu cuenta, sacrificar entretenimiento por educación te hace crecer sin trabajar más duro, aprender, leer, practicar. Yo me quedo con la parte de trabajar duro por sí solo no te hace crecer. Ya lo demás se me hace de repente como que un poco el speech de Platzi, pero pues, que es válido, ¿no? A muchos les ha funcionado, pero esa parte se me hace muy importante que realmente se hable más, ¿no? De que el esfuerzo que un latino hace para realmente tratar de mantenerse al día y lo que se genera en otros lugares y donde la receta no es trabajar más duro.
para mí es trabajar más inteligentemente. No solamente lo dejo esto a lo que dice de aprender, leer y practicar, sino que ser más inteligente en todas estas cosas y sí, aprender cómo ser más eficiente en las cosas que tú estás haciendo o que quieres aprender. Sí, fíjate que yo justo agarré ese tweet anoche y me puse ahí, platiqué tantito con Freddy de lo mismo, ¿no? No lo conozco, pero le decía lo mismo, o sea, que creo que el tema del latino y el japonés y por qué gana más son 1000 factores más, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, creo que como latinos tenemos una obligación de sobresalir haciendo las cosas diferente para poder empezar a compararnos con otros mercados que son de primer mundo por otros 1000 factores, ¿no? Uno puede ser geopolítico, etcétera, pero que sí, ¿no? Creo que también el aprender te ayuda. Tampoco creo que sacrificar entretenimiento sea justo lo que necesitas hacer, ¿no? O sea, creo que sí que hay que seguir apretando todos los botones, Osvaldo. Hay que intentarlo todo a ver hasta qué sale, la neta. Pero bueno, me voy con el mío. Yo elegí uno de Sura Guerra, que ya habíamos mencionado a ella una vez en este podcast y hasta cambió su bio gracias a que Osvaldo no sabía a qué se dedicaba. Y creo que ahora sigue sin ser muy claro a qué se dedica, pero me gustó porque era similar a lo que hoy platicamos, ¿no? Ella dice, ella hace un retweet de un cartoon, de una caricatura que dice: la cultura simplemente es como la forma escalada de lo que las familias hacen o que lo que las familias consideran aceptadas, ¿no? Y el cartoon lo vamos a poner ahí y está un poquito chistoso, pero por ejemplo dice: ay, ¿a poco tú en tu familia le ponen catsup y mayonesa a las tortillas, ¿no? Como a los tacos. Eso debería considerarse ilegal. Y esa es una de esas cosas que hacemos como de pensamiento no aceptado, que creemos que es el cultural, que esa es la cultura, o que eso es lo que hace que seamos un cultural fit, y que a veces tenemos que pensar que hay cosas como que van más allá. Entonces me gustó mucho, lo sentí como muy ad hoc con el tema de hoy, y por eso lo elegí. Sí, que de hecho creo que vamos a terminar con Sura Guerra, así con ese meme de no sé dónde estés ni qué hagas, pero te vamos a encontrar. Exactamente. Sí, no, está muy chido, me gustó bastante el que comparte. La imagen ahí la estabas compartiendo en la cuenta de Twitter. Y pues, vámonos, Mariano, pero antes de cerrar, creo que quedó muchísima información fuera que queríamos contar, así que creo que igual estaría luego, digamos, haría justicia el seguir, digamos, hablando de este tema de las entrevistas en tech, y sobre todo que nos manden ahí un poco de feedback de cuáles han sido sus buenas y malas experiencias, sobre todo porque viene un episodio especial para Halloween, porque ya estamos a casi un mes, donde estamos buscando sus malas experiencias o experiencias de terror en TI. Y hay algo muy chido porque en Anchor nos pueden mandar el audio o nos pueden mandar un correo a chilemolitech@gmail.com. Ahí nos pueden mandar su historia y la estaremos aquí contando en el episodio especial de Halloween. Exacto. Sí, no, mándenos sus historias por Anchor en audio o por correo en audio, incluso a chilemoleitech@gmail. Creo que es la primera vez que confesamos que teníamos un correo electrónico. Así que, pues, mándenos correos electrónicos, síganos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook como chilemoleitech. Inscríbanse a nuestro newsletter en donde les damos stickers por ser fans de nosotros en las distintas redes sociales, por seguirnos en las plataformas de podcast. A mí me pueden encontrar en Twitter con / Mariano Rentería y en LinkedIn con / también Mariano Rentería. ¿A ti, Osvaldo? Yo estoy en Twitter como OMercadoCos, COSS, es el mismo handle para Medium, y en LinkedIn estoy como Osvaldo con V, MercadoCos, COSS. Bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos. Y otra noticia que ya se me estaba escapando es que vamos a estar patrocinando también el evento de Tecnolatinas, que es este fin de semana. Vamos a estar apoyando con nuestros famosos stickers. Entonces, pues los invito especialmente a la audiencia femenina a que participe en este evento de Tecnolatinas. Me parece que está padrísimo lo que están intentando hacer, y eso es todo.